Y ahora sí vamos a la palabra hasta que, no sé, o hasta que la hora me gane o hasta que la garganta se me apague. Retomando conceptos, algunos que fueron vertidos el miércoles pasado, porque si bien el miércoles pasado teníamos primicias y cena del Señor, dije en aquella ocasión que primicias, que cena del Señor es bien apropiado para tratar el tema de maldiciones generacionales, porque en la misma obra de la cruz, lo que representa la cena del Señor, la antesala de la cruz, es el momento donde Jesús ahí presentó el pacto. ¿Por qué? Algo que no dije el miércoles, se lo comento un poquito ahora. En el momento de la cena no fue solamente para reunirse con los discípulos. Esto la semana que viene vamos a estar hablando bien en detalle. El momento de la cena fue el momento donde Jesús presenta el pacto. Es donde Él no solamente los habla, los compromete, sino que, como hicimos en la cena, en un momento indicado Él levanta su copa, no de agua, sino de vino, y dice, esta copa es el pacto nuevo, un nuevo pacto en mi sangre. Y a partir de ahí comienzan los eventos que los llevan a la cruz. Un pacto nuevo que invalidaba el pacto viejo, el pacto de la ley, y abría las puertas al pacto de la gracia, a través del cual, y gracias a eso, nosotros podemos estar. Nosotros permanecemos, nosotros recibimos salvación. Somos hechos una nueva creación, una nueva criatura. Y por eso decía que el pacto de la cruz invalida toda la maldición de la ley. Al mismo tiempo también en ella dice Isaías y segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro que en la cruz es donde todas nuestras enfermedades ahí fueron cargadas, fueron llevadas por Él. Por lo tanto, el mismo pacto de la cruz cancela también toda consecuencia, que fuera física o aún espiritual, toda consecuencia que vinieran de las maldiciones generacionales e incluso de los errores o de los pecados o de aquellas situaciones que hemos cometido, que hemos vivido antes de llegar a Él, al ser hechos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Qué es una maldición generacional? Si está por primera vez y no sabe de qué estamos hablando, o si no vino a las reuniones anteriores, es un tema muy hablado, muy trillado, muy mencionado, muchas veces un poquito demonizado porque se le da más importancia de la que en realidad tiene. Todo lo que tenga que ver, la iglesia tiene una mala costumbre con el correr de los años, todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo diabólico, con lo demoníaco, se le da un lugar, una relevancia que realmente no tiene. Se la pone a la altura de Dios cuando jamás ninguna fuerza de maldad está a la altura de Dios. Apenas dice la palabra de Dios, apenas que los demonios están a la altura espiritual de un cristiano. Pero que aún en esa posición, el cristiano lleno de Cristo, del Espíritu de Dios, está en una posición superior a un demonio, a una obra de maldad. Por eso es que decimos que los demonios o las huestes espirituales de maldad no tienen ninguna autoridad sobre la iglesia o contra la iglesia, y por el contrario, que la iglesia tiene toda autoridad contra las fuerzas de maldad. Ese es el plano correcto, ese es el plano bíblico. Esas son las cosas en realidad. Y a partir de eso es donde nosotros nos plantamos en este concepto. Los demonios no tienen autoridad sobre nuestra vida. Por lo tanto, las maldiciones generacionales tampoco. Por lo tanto, si yo pasé por el pacto de la cruz, si yo recibí a Cristo en mi corazón, si fui hecho una nueva criatura, una nueva creación, entonces no existe maldición generacional que impacte sobre mi vida. Eso yo creo que a esta altura ya quedó claro. Igualmente lo voy a repetir en cada reunión por si hay alguien que está por primera vez. Ahora, ¿a qué se le llama una maldición generacional? Aquellas situaciones que uno ve que en la familia, en la casa, se van repitiendo de precisamente generación en generación. Una situación que vivieron mis padres, una misma situación que vivieron mis abuelos, una misma situación que vivieron mis bisabuelos, la misma situación estoy viviendo o seguro que voy a vivir yo. Y en situación póngale un montón de cosas. Que papá era alcohólico, el abuelo era alcohólico, entonces yo por lo tanto también tengo la misma inclinación. Que en una familia violenta o la pareja, esposo o esposa violentos o golpeadores, voy a repetir la misma situación. Lo mismo con las enfermedades. Si la abuela murió de tal, mamá murió de tal, entonces yo voy a morir de tal. Eso más tiene que ver con no con una maldición generacional, sino con algo hereditario, no tiene menos todavía las cuestiones de las enfermedades. A eso se le llama maldición generacional. Pero las maldiciones generacionales, más que eso y que todo lo que se cancela, que recién le acabo de explicar, son sencillamente, y tal vez desde la otra semana, no esta que viene, la siguiente semana, empecemos a hilar un poquito en algunos ejemplos de situaciones repetidas, ¿sí? Porque con la cruzada va a ser para la otra semana. Son simplemente
Patrones de conducta aprendidos, cosas que hemos visto, cosas con las que nos hemos formado y que vamos a repetir por inducción, vamos a repetir en nuestra vida. Hoy, lo estaba comentando con la pastora, hoy hubo una situación, una noticia que salió en el noticiero, creo que escuché algo en la radio, sí, lo escuché en la radio, después lo vi en un noticiero, que hoy le dije, hoy o ayer fue Heraldo que te escribí. ¿Heraldo dónde está? ¿Heraldo no está? Ah, no está afuera. Porque en el barrio de Heraldo fue donde se dio esa situación que usted capaz que lo vio o escuchó, de que hicieron un piquete, cortaron el acceso sudeste para pedir plata a la gente. Bueno, por ahí viven ellos justamente. Entonces le escribí un mensaje, le dije, no serás vos el que está cortando la calle pidiendo plata, ¿no? Lo que me preocupó que me contestó con una sonrisa, o sea que capaz que estaba ahí, estaba también parando. Bueno. Se dio una situación muy violenta, muy agresiva, cuando a consecuencia de todo eso ocurrió que estaba un nene de 10 años que atacó a un policía, capaz que usted lo vio o escuchó algo de eso. Y escuché en un panel esta mañana una discusión sobre ese chiquito de 10 años, donde había alguien que decía, y la verdad con buenísima intención, y me parece genial, que ese chico se lo puede rescatar de su condición, si se lo saca de su entorno, se lo saca de su ambiente, o sea, sacarlo de la casa, y se lo lleva a vivir a un ambiente distinto, en Argentina, ¿no? No sé cuál sería el ambiente distinto y en qué contexto. Entonces, si se lo saca de ese ambiente, se le empieza a dar otro tipo de recursos y bla, 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 que ese chiquito de 10 años todavía es, esta persona decía, rescatable, puede cambiar su condición. Y el otro le dice, no comparto con vos, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Y ahí decía, el papá de este chiquito está preso, el abuelo de este chiquito era delincuente, la madre estaba a favor de lo que estaba haciendo, se crió en un entorno de violencia. No tomó partido ni por uno ni por otro, sino al decirle esto. Patrones repetidos de conducta. Lo que veo, hago. Lo que vi en mi casa desde que nací, eso repito. Lo que ocurría en mi casa siempre, lo que veía que pasaba mi papá, lo que veía que hacía mi abuelo, eso vuelvo a hacer. Me parece lo más normal que eso suceda. Esa es la explicación lógica o racional de lo que es una maldición generacional. Lo que para nosotros, le repito, por las dudas, para nosotros no tiene implicancia, no llega a nuestras vidas. Dijimos estas semanas, pero que respiro, dijimos estas semanas que la maldición generacional se mantiene por las declaraciones de Éxodo 20 y Éxodo 34:7, que dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero que la maldición generacional se detiene y se cancela, Éxodo 20 y 34 también, cuando me aman fielmente, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mis generaciones. A los que mantienen su amor hasta mis generaciones y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Eso fue la base con la que estuvimos hablando siempre, que el miércoles pasado reafirmamos con la cruz sobre Gálatas, diciendo más o menos estos conceptos. La ley traía una maldición. Esa maldición era para todo aquel que no cumplía la ley, donde les dije esa idea de que un agujero alcanza para que un bote se hunda. Pero hubo un hombre perfecto, porque como nadie podía cumplir con los requisitos de esa ley, un hombre perfecto sí pudo cumplir con los requisitos de esa ley. Ese hombre perfecto fue Jesús. Jesús fue colgado en un madero, como dice el Antiguo Testamento, parte de la ley. Al ser colgado en el madero, cae sobre él, cae sobre Jesús todo el peso de la ley. O sea, lo que podemos decir es que la ley se cumplió y la ley se ejecutó. Lo que la ley decía sobre aquellos que estaban fuera del plan de Dios y se oponían a Dios, se ejecutó. Lo que queremos decir, lo que yo quiero que entienda es que Dios envió un juicio de maldición, ejecutando juicio de maldición sobre la tierra. Ahora bien, y ahí es donde entra Jesús y entra el pacto y entra la cruz. Se cortó, ¿no? ¿Y por qué no estamos rápido acá? Estos son los... Hay una expresión antigua, muy antigua, está en la literatura antigua y está, creo, en el texto original de nuestro himno. Alguno me va a entender lo que voy a decir.
que habla de los estertores de la muerte. ¿Escuchó esa expresión alguna vez? No, esas cosas raras. Eso es bien raro. Los estertores de la muerte son como esos gritos, gemidos del manotón de ahogado antes de cuando ya la cosa está por terminar. Entonces digo, estas cosas que están pasando, ¿serán los estertores de la muerte de que esto nos dice nos vamos acá? ¿Se habrá cansado ya de vernos de este lugar, estas paredes, este techo? ¿Nos estará echando directamente? Capaz que sí, ojalá que sí. Si es así, bueno, bienvenido sea. Y si no, no sé, vamos a tener que empezar a arreglar un montón de cosas. No sé, porque hasta la semana pasada tenía un proyecto para arreglar la parte de arriba, para poder acondicionarlo mejor, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Paré todo, no se hace nada. El Señor habló el domingo, no se hace nada. Seguimos avanzando a ver a dónde vamos y que Dios haga. Y creo que Dios va a hacer. Repito, me parece que este año la cosa viene movida, me parece que este año hay trabajo, cambio, nuevas etapas, procesos terminados. Repito con el concepto de esta manera y le vuelvo a ese punto en el que estaba. La ley traía una maldición para quienes no la cumplían. Cristo tomó sobre sí la maldición de la ley. ¡Ah! La sangre sobre el propiciatorio quitaba la maldición. Dame otro micrófono, Daniel, por favor. Si quieren puede ser para hoy, si no mañana, no importa. Total, mañana no hay culto, podemos seguir mañana. La cruz anula el acta de los decretos, que es esa condena de la ley, y lo que le estaba diciendo, se lo vuelvo a repetir el concepto para que lo entienda. El Señor, Dios, envía el juicio, ejecuta el juicio, la ley se cumple, la ley que estaba vigente se cumple, alguien enganchó, conectó con esos requisitos y entonces sobre Jesús cae el juicio de la maldición. Ahí es donde entra el pacto de la cruz y es de lo cual ahora en unos instantes vamos a desarrollar un poquito más en mi relación con el Señor. Cuando yo me pongo bajo la autoridad y el manto del Señor Jesús, entonces estoy entendiendo, porque la cuestión no es tanto como algo automático o mecánico, estoy entendiendo que Él tomó mi lugar. Cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que es un acto de fe y obviamente involucra un montón de cosas espirituales, eso necesita tener ahí en el medio el concepto de que yo entienda lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Si solamente lo hago por repetición, si solamente como lorito digo esas palabras, no funciona, no sirve de nada. Si solamente como a veces pasa, alguna persona pasa al frente y está esperando ahí que alguien vaya y le ore, pensando que no sé algo va a pasar, no funciona, así no pasa. Así no pasa. Pero si está entendiendo lo que está haciendo, entendiendo que en ese momento, en ese acto, significa que yo reconozco que soy culpable de los efectos de esa ley, pero entonces, como fue lo del propiciatorio que le expliqué la semana pasada, entonces la maldición cayó sobre Jesús, el que está sobre mí, y con su sangre, y yo me meto por debajo, entonces me libro del rayo del cielo. Entonces ahí soy libre de toda condenación y ahí sí empiezo a recibir todas las bendiciones del pacto de la cruz sobre mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Vamos a cambiar o no? No cambiamos. ¿Cuál es la diferencia entre maldición y bendición? Dijimos estos días que las diferencias entre alcanzar la maldición y alcanzar bendición son la decisión, son una acción y son una posición. Lo primero, la decisión de ¿qué? Decisión de ser transformado. Cuando yo quiero empezar a ser una persona distinta, quiero dejar atrás las cosas de mi pasado, quiero mirar hacia adelante y ya no mirar atrás. Y con eso va no solamente la decisión, sino, segundo punto, la acción. La acción de obedecer los mandamientos, la acción de, aclaro, cuando digo obedecer los mandamientos no estoy hablando de los 10 mandamientos que uno tal vez aprendió de chico o lo que está en Éxodo 20, sino los mandamientos son las cosas que Dios me pide, las cosas que Dios me manda. Entonces, la acción de obedecer los mandamientos, los preceptos, las cosas que Dios está pidiendo de mí. La acción de tomar la decisión, son dos conceptos que van relacionados, de amar a Dios.
tomo la decisión de amar a Dios. No es una cuestión sentimental ni emocional, sino que es una cuestión racional. Entiendo y decido, amo a Dios. Y cuando yo amo a algo, a alguien, lo pongo en primer lugar en mi vida, lo cuido. Estoy pensando en ese algo o alguien. Piense, para hacerlo mucho más humano, piense tal vez en su mascota, piense en la plantita que la cuide, que la ama, piense en su pareja, no sé a quién ama más, si a la mascota o su pareja, no quiero meterme en esos temas porque podemos terminar mal, pero lo cuida, lo mima, lo atiende, se preocupa, piensa, lo tiene en primer lugar, ocupa un lugar relevante en su vida. Eso significa amar a Dios. La decisión de ser transformado, la acción de amar a Dios. Y en el amar a Dios incluye algunas cosas que ya las mencioné el otro día, solamente se las digo el concepto por encima nada más. La decisión de ser hecho una nueva persona, dejando atrás mi vieja forma de vivir. Le leo un versículo sobre eso, Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Una decisión de empezar a ser una persona nueva. Una decisión de dejar de ser lo que era. Y entiendo que en ese punto es en el que prácticamente siempre estamos dando vueltas. Parece como si fuera la calecita, o parece cuando estás mirando un video y se te colgó YouTube y empieza a dar y no carga y quedó el otro ahí así, está dando vueltas y no sale de ese punto. Y a veces cuando se te cuelga el video lo que haces es vas un poquito para atrás y ahí empezó a cargar otra vez, ¿no? Entonces, cuando estamos dando vuelta en ese punto, ¿qué hacemos? Vamos un poquito para atrás. Entonces empezamos a repetir algunas cosas del pasado. Por eso la importancia de entender la posición tras la decisión y tras la acción. Entender, porque si yo soy una nueva creación, una nueva criatura, si yo soy hecho nuevo en Cristo, si el que yo era se murió, ¿cómo puedo volver atrás a hacer qué? No puedo volver a las costumbres, a las cosas del pasado, porque esa persona que estaba en el pasado ya no existe más, se murió. No puedo seguir haciendo las cosas que hacía porque esa persona que hacía esas cosas ya no está más, se murió. Entonces, la acción implica transformación. La acción implica despojarme y avanzar hacia lo nuevo. La acción implica decidir ser y actuar para ser una nueva persona, una persona nueva. El tercer punto... Ahí sigo. El tercer punto, posición, tiene que ver con mi identidad. Implica una decisión, implica una acción. Como le dije, son tres conceptos relacionados. Cuando le dije los dos, ahora le agrego tres conceptos relacionados. Implica una decisión de ser transformado, implica la acción de cambiar y de amar a Dios. Y eso lleva a una identidad. ¿Cuál es la identidad? Yo tengo que adoptar una nueva identidad. Por eso le estaba hablando acerca del entendimiento. Adoptar una nueva identidad. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, uno de esos versículos que hablamos siempre cuando hablamos directamente de entregarse al Señor, de recibir a Cristo. De acá sale la idea. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos. El derecho. Dame uno de alabanza, por favor, Gerson. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La posición de entender que soy hijo, entender que accedo a una posición de hijo, entender. Este es el que me deja la mano pegoteada por la cinta, ¿no? Gracias, te quiero. Entender que ya no soy el que era, sino que adquiero una nueva identidad. Entender que la ropa que yo usaba ya no la puedo usar más porque ya no existe más. Entender que se me otorgó, y en esta palabra me voy a detener, un derecho, una potestad, un privilegio. Y le digo estas tres cosas porque son, recorriendo las distintas versiones de la Biblia, utilizan estos conceptos. Algunas hablan de derecho, otras hablan de potestad, otras hablan de privilegio, y una cuarta, no una cuarta, sino varias, entre todas las versiones en español que hay,
Otras dicen, se te dio el llegar a ser. O sea, tenés la potestad, tenés el derecho, el permiso, tenés el privilegio. Qué importante entender eso también, el privilegio. O se te dio el llegar a ser. Que estás delante de una puerta abierta a la cual tenés que acceder si es que querés. Que tenés el derecho de ingresar a determinado lugar, que se te dio la autoridad para poder hacer alguna cosa, que se te entregó una tarjeta Visa con la cual podés hacer desastres, que se te entregó una llave de esas programadas, esas especiales codificadas para entrar a un lugar que nadie puede entrar, que se te entregó tal vez una credencial específica, un pase VIP para entrar o en los aeropuertos, a las salas VIP, o tal vez para ir a ver el recital de su grupo favorito y poder entrar a los camarines, que se te entregó un derecho que otros no tienen. Eso es lo que hizo el pacto de la cruz con nosotros. Eso es lo que hace cuando yo abro mi corazón al Señor. Eso es lo que pasa en mi interior cuando yo digo, sí, Señor, te reconozco como Dios, reconozco mis pecados, te recibo en mi vida como único y suficiente Salvador. Conforme a este texto, esas palabras las tomamos por este versículo. Yo te recibo mi vida, los tomamos de este versículo. A los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, el segundo condicional, recibirlo más creer en su nombre. Esto hablamos largo y tendido en del cielo a la tierra, que significa no solamente recibirlo, sino saber a quién estoy recibiendo y qué potestad tiene Dios, qué potencial tiene Dios, qué es todo lo que Dios puede hacer conmigo y para mí. Una vez entonces lo recibo a Él, y creo en su nombre, entonces lo que se me da es, repito, el derecho de ser. Recuerdo hace años atrás, unos cuantos años atrás, yo decía, era inocente todavía en aquella época, y decía, esto que les estoy diciendo, capaz en alguna clase de seminario, nunca lo voy a predicar en un púlpito. Y ya ahora es frecuente, ya lo digo varias veces. Creo que estamos más que maduros y que la época lo requiere. Porque no somos los mismos de hace 10 o 20 años, ni somos la misma sociedad de hace 50 años atrás. Porque decirlo de esta manera puede generar confusión. Porque uno dice, no, yo recibí a Cristo, ya está. Ya soy hijo de Dios. Te tengo que dar una noticia, buena o mala, no lo sé. No sos hijo de Dios por recibir a Cristo, sino que sos hijo de Dios cuando, habiendo recibido a Cristo, tomás la decisión de ser hecho hijo de Dios. Es como si yo te entregara una llave, no sé, ¿qué prefieres? A ver, un departamento en la costa, una casa en Nordelta o una caja fuerte. ¿Qué elige? ¿Y si la caja fuerte está vacía? ¿Viste? Bueno, es complicada la cosa. Bueno, yo te entrego una llave de alguna de esas cosas. Es tu casa o un auto, ponele, un Mercedes. Hoy había un Mercedes estacionado a la mañana acá, estaba así mirando el auto, qué lindo que está Mercedes, decía yo. Te entrego la llave del auto o de una casa o de una caja fuerte y vos la tenés y la guardás. Y la guardás con mucho cuidado porque no querés que se te pierda la llave. Pero la guardás tanto, como hacía mi abuela con su vajilla de porcelana, que se murió la abuela, la vajilla de porcelana siguió guardada. Esto es de verdad, no es chiste, esto es cierto. La tenía guardada en un baúl en el cual de las películas, en el cual vino de España en el año 1947-48, no recuerdo exactamente bien. Entre esas cosas le regaló su madre una vajilla de porcelana, nunca la sacó del baúl. Pasó, no sé, ya ni recuerdo en qué año murió exactamente mi abuela, pero pasó 50 años ahí. Porque se va a romper, no, que se va a arruinar, no, que se va a perder, no, que me la van a sacar. Bueno, lo que pasó después se la repartieron en todos los hijos, como suceden con esas cosas. ¿De qué te sirve la vajilla en el baúl? ¿De qué te sirve la llave sin usarla? ¿De qué te sirve tener el acceso a la caja fuerte? ¿De qué te sirve tener acceso a una caja de seguridad si no lo vas a usar? Entonces, la potestad, el derecho, el privilegio, el llegar a ser es esa llave que pone en tus manos la capacidad de hacerte hijo de Dios. Pero no alcanza con esa capacidad. Es necesario, como en todas las cosas que tienen que ver en el reino de Dios, es necesario tu intervención, tu participación, que hagas algo para que eso se haga realidad en tu vida. No alcanza con ser hijo, es necesario ser ese hijo. No alcanza con creer que soy hijo, es necesario ponerme en la posición de hijo. No alcanza con que me digan, sos hijo de Dios, es necesario que yo haga lo que tengo que hacer para ser hijo.
Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, eso me da un derecho legal y pone sobre mi vida un espíritu de adopción, del cual habla después Pablo en Romanos 8. Tengo el derecho legal, tengo un estatus conferido. ¿Sabe qué es un estatus conferido? Se firmó un documento en el cual dice que usted puede hacer tal cosa, pero si no lo firmo, si no lo acepto, no tiene impacto sobre mi vida. Primero, decisión. Segundo, acción. Tercero, posición. ¿Posición de qué habla? La posición me habla de identidad. ¿Identidad de qué? De ser hecho hijo de Dios. Necesito hacer algo para ser hecho hijo de Dios. El ser hecho hijo de Dios depende de mi actitud. No solamente de mi fe, sino de mi fe más mi actitud. Como dice Santiago respecto de las obras, de algo que yo tengo que hacer. Primera de Juan 1:12, lo que le da el derecho legal, que se lo acabo de decir. Dice Romanos 8:15. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Por lo tanto, bueno, y dice Romanos 8:15, dice que el espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por lo tanto, tengo primero el derecho legal. Segundo, habiendo tenido el derecho legal, la relación con Dios, la intimidad con Dios, pasar tiempo con Dios, dar lugar al Espíritu de Dios, hace que no solamente tenga el derecho legal, sino que me empiece a sentir hijo de Dios. Después del derecho legal, que yo empiece a sentir la conexión emocional con ser hijo de Dios, como una persona adoptada. Para nuestra legislación, una persona adoptada tiene todos los mismos derechos, exactamente todos los mismos beneficios que un hijo natural. Antiguamente no era así. Y en la época bíblica tampoco era así. Y el antiguamente nuestro no es tan lejano. Hace 100 años, por decirlo nada más, hace 100 años un adoptado no tenía los mismos derechos legales que un hijo natural. En la época bíblica mucho menos. En la época bíblica se tomaba como hijo, pero prácticamente no tenía ningún derecho. David, el hijo de Isaí, dicen que era un hijo bastardo, por lo tanto, que no era hijo de su esposa. Por lo tanto, dicen, porque eso no está en la Biblia, dicen que no tenía derecho de primogenitura, no tenía derecho de beneficio, no tenía derecho de tierra, no tenía derecho de posesión, no tenía derecho de herencia, no tenía derecho a nada. Capaz que por eso Dios le dio el derecho más importante, de meterlo en el linaje de Jesús y hacerlo rey de Israel. Primero, derecho legal. Segundo, la conexión espiritual o emocional de sentirme que soy hijo de Dios por medio de la intimidad. Tercero, se me está yendo, menos mal que 10 minutos ya termino. Segunda de Pedro 1:4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Primero, derecho. Segundo, conexión espiritual o emocional. Tercero, participación en su naturaleza, o sea, ser uno con Cristo. ¿Cómo es que yo soy uno con Cristo? ¿Cómo recibo esa naturaleza? Como si fuera el ADN. Dice, habiendo recibido sus promesas, habiendo recibido lo que Dios hizo por vos, Él te hace participante de su naturaleza divina. Primero, tengo el derecho legal. Después, tengo el derecho emocional. Después, en tercer lugar, la vida cristiana, o sea, vuelvo a los dos conceptos anteriores. Tomar la acción de seguir a Cristo, de creerle a Él, de seguir sus mandamientos y obedecerle. Tomar la acción de amar a Dios, de seguir sus caminos, de entender que soy una nueva criatura. Tras tomar la acción, la decisión de ser transformado, de ya no ser la misma persona, de no volver atrás. Todo eso, en la relación con Dios, me da ahora ya ese ADN espiritual. El vínculo que me hace participante de la naturaleza divina. Primero, derecho legal. Segundo, si quiere para hacerlo igual, un derecho emocional. Tercero, un derecho que podríamos decirle biológico. El primero viene por la fe. El segundo viene por la intimidad. El tercero viene por la permanencia, por el compromiso y por la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, todo esto conecta
con una idea final, y ya con eso ya vamos a terminar, porque ya no me daba la garganta. Todo eso conecta con una idea final. ¿Cómo hago para, en la práctica, ser hijo de Dios? ¿Cuál es el concepto que a mí me permite cruzar esa barrera, cruzar esa brecha y empezar a recibir entonces la filiación de hijo? ¿Qué es lo que cambia mi identidad? Que yo deje de ser ya nominalmente lo que era y empiece a ser un hijo de Dios. Podríamos decir espiritualmente que existen 3 categorías de personas, y no voy a ahondar en eso porque me iría de tema. Tenemos la persona natural, que es el que no tiene a Cristo y que es el que está perdido. Tenemos la persona espiritual, que es el Hijo de Dios y que tiene su lugar junto a Cristo. Me estoy metiendo en lo igual. Y tenemos la persona carnal, que no termina de ser hijo de Dios, pero tiene entendimiento de su posición. ¿Y de qué lado está? Y qué sé yo. Está del lado que su decisión se lo permita. La decisión de ser transformado, la acción de amar a Dios y seguirlo, el compromiso de tomar, de seguir al Señor en todos los caminos y cumplir sus estatutos, sus mandamientos y ser uno con Él. Dice Jeremías capítulo 18. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el trono. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. ¿Conoce el corito viejo ese, no? Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. ¿Lo cantó alguna vez? Si es veteranex. ¿Cómo sigue? Ya, dejémosle. El domingo hicieron un lindo coro, hoy no. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Después cuando pasa algo, ay no, ¿por qué Dios no me responde? Rompe mi vida. Está bien, no es un versículo, es una canción, pero la cantamos sin el entendimiento necesario. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Que Dios te moldee, claro. Como cuando usted está amasando para hacer una pizza. ¿Cómo moldea la masa para hacer la pizza? La acaricia, le da besito, pone ahí, la pone sobre la mesada, le hace linda la nena, así chiquitita, ¿no? ¿O qué le hace la masa para hacer la pizza? Le pega un golpe, le pega otro golpe, la retuerce, la aplasta, va y viene. Ni te cuento si llega a ser hojaldre. ¿Alguien sabe hacer masa de hojaldre? Nada. Hoy hablé de los ravioles, uno me retó porque dijo, ahora me hiciste agarrar ganas de comer ravioles. Pero nada. Bueno, le dobla, va para acá, va para allá, va a la heladera, después lo saca, otra vez para acá, para allá, otra vez a la heladera y dale, pim, pim, pim. Ay, Señor, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Claro, y entonces, rompe mi vida y hacela de nuevo. El paso para ser hecho hijo de Dios es tras decisión de ser transformado, la acción de seguir a Dios, creer en Él y amarlo. La posición de adquirir su identidad, de decirle, rompe mi vida. Ya no quiero ser lo que era, no quiero nada de lo que había en mí. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero ser, en esa canción dice, un barro nuevo. Está hablando de una vasija nueva. Yo quiero ser algo distinto, algo nuevo. Lo interesante, y vuelvo al versículo, la vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. O sea, mientras la estaba haciendo, la estaba moldeando, se rompió. Está trabajando en vos, o ya estuvo trabajando en vos, ya estás más o menos formadito, ya estás crecido, ya tenés formita, ya tenés estoy hablando de una vasija, ya tenés panza cervecera de vasija, ya tenés espíritu de jarra, ya tenés el cuello, así el cogote alto de que te hace lindo y la boca grande de bocón que sos. Pero de golpe cuando lo estaba haciendo, estaba trabajando, se rompió. Algo tenía. Algo había que no funcionaba. Alguna basurita, algún palito, alguna piedrita, alguna burbujita. Capaz que ni siquiera fue en ese momento. Capaz que la metió al horno y como tenía una burbuja de aire, la metió al horno y ¡prac! Se partió. Si fue al horno ya no servía para nada. No se podía volver a hacer.
La vasija que él estaba haciendo se le deshizo en la mano. Entonces, así que él volvió a hacer otra vasija. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El libro de Romanos, la carta a los Romanos, habla de nosotros, los cristianos, y habla de que somos vasos. Habla de los usos nobles y los usos indignos. Los usos nobles de los vasos son el ser usado, por ejemplo, para agua. Puede ser para agua ritual para el templo. Puede ser para agua para la casa que traen, habiendo traído del pozo. Puede ser para aceite, no solamente en la lámpara, sino para aceite para preparar para la cocción o para la unción, para lo que usen. Y hay otros que son vasos para uso indigno. ¿Sabe cuáles son los vasos para uso indigno? ¿Sabe cuáles son los vasos para uso indigno? ¿Cuáles son los vasos para uso indigno? Ella es muy elegante, dijo taza de noche. Yo le digo una escupidera. El vaso para uso indigno, para que usted haga pipí, popó, o para que haga pis y caca. Y Romanos dice que somos vasos. Algunos seremos para usos nobles y otros seremos, saque su propia deducción, para usos indignos. Entonces, somos vasos. El ser vasija es ser vaso. Hay un montón de relaciones sobre la vasija. Aquella mujer, la viuda, también sobre las vasijas. Un montón de enseñanzas sobre la vasija que siempre está hablando de nosotros como receptores del Espíritu de Dios. Entonces, sos vasija. Dios te quiere hacer vasija. Entonces, te tiene que romper y darle y romper, y romper, y romper, hasta que al final salió una vasija bonita. Para poder ser hijo de Dios es necesario estar dispuesto, como dijo el Señor sobre el grano de trigo, es necesario pasar por las manos del alfarero. Es necesario estar preparado a ser sopapeado, bofeteado, cacheteado y que te haga de nuevo. El proceso, el trabajo de la transformación espiritual, hacerme de nuevo, tal y como Él quería hacerla. Siempre dije, la idea la saqué alguna vez, vas a saber cuándo, de este versículo. Dios es especialista en destruir la personalidad. Y una vez que Él la destruyó, nuestra personalidad, la rehace según su plan, según su modelo, con lo que Él quiere hacer de nosotros. José, Moisés, Nicodemo, tantos otros. Te rompe y te hace de nuevo, tal y como Él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Ahora bien, hubo una conversación, ya que le mencioné a Nicodemo, hablando con Jesús. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, creo que versículo 3, búscame a ver que no está anotado eso. Busca lo que te voy a decir. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. El anterior será, a ver, el 2. No, a ver, deja el 3, me quedo con el 3. Gracias. Respondió Jesús y le dijo: bien, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Para ser hijo tengo que nacer. ¿Se puede ser hijo sin nacer? Digo, ¿es muy complicada la pregunta? O sea, ¿ve? No. Es fácil. O sea, para ser hijo tiene que nacer. De algo, de alguien, no importa, de una vaca, tiene que nacer, si no, no puede ser hijo. Necesita nacer. Entonces, te es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua, nacer del Espíritu. Dice, es necesario nacer de nuevo. Viene la discusión con Nicodemo sobre que no voy a volver de vuelta al vientre de mi madre. Si no naces de nuevo, no puede ser. Entonces termina en esa conversación Jesús con Nicodemo y le dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de Él
nacer de nuevo, a través de Él, ser renovado, transformado y ser hecho una nueva vasija, a través de la decisión, la acción y la posición, el entendimiento. No alcanza solamente con decir soy hijo, entender que lo soy y serlo, o podría agregarle serlo y hacerlo. Recién ahí puedo tomar el beneficio de ser hecho hijo de Dios. Y algunos conceptos que me quedan, que será para dentro de 15 días. La maldición generacional no afecta a los hijos de Dios. La maldición generacional no impacta sobre aquellos que deciden ser transformados. La maldición generacional no tiene lugar, no tiene autoridad, no tiene derecho, no tiene parte, no tiene memoria sobre aquellos que dejan atrás su vieja vida. La maldición generacional no tiene ningún tipo de relevancia sobre los que están bajo el manto de la cruz, bajo el pacto de la cruz y bajo la sangre de Jesús. Aquellos que le dijeron al Señor, sí, yo te recibo, cambio mi vida, me pongo en tus manos, vení a mí, háceme nuevo. Y ya no mira atrás. Por más que te siga, por más que te golpee, por más que te quiera buscar, no tiene impacto sobre tu vida. Capaz que sea una buena ocasión, ya terminando en esta noche, de cerrar algunas áreas un poquito grises en nuestra vida, de cerrar algunos rincones que estén un poquito abiertos, algunas brechas que tal vez estén por ahí, algunos lugares por donde se te mezcló un poquito una serpentita que te anda haciendo cosquillitas en los pies. Tal vez sea una buena oportunidad para tomar la decisión y una vez más decirle, Señor, yo a partir de hoy arranco de nuevo, dejo atrás mi vieja vida. Tal vez estás viendo algún patrón repetido en tu casa, tal vez estás viendo alguna situación repetida en tu familia, tal vez estás viendo que lo que pasó con mamá, lo que pasó con la abuela, te pasa conmigo, que lo que pasó con mi hermano, lo que pasó con mi tío, lo que pasó con mi primo, eso pasa conmigo. Tal vez estás diciendo o creyendo, me va a pasar lo mismo. Entonces es necesario nacer de nuevo, es necesario decidir ser hecho, es necesario decirle al Señor que te robo.